Hola, bienvenidos a este estudio del Evangelio de Mateo. Queremos continuar con el capítulo 2, versículo 3 al 23. Habla sobre la huida a Egipto de José, María y el niño Jesús. Y dice el versículo 13: después que partieron ellos, haciendo referencia a los sabios de Oriente, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Por qué Herodes estaba empecinado en querer matar a Jesús? Sencillamente porque con la venida de Cristo se estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. Y acá lo que tenemos que ser conscientes es que esto es una lucha espiritual. Jesucristo dijo, cuando empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, lo que vemos acá es una tremenda lucha espiritual, en donde el diablo quiso tomar parte desde el principio, utilizando como emisario al rey Herodes para darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como cristianos, nosotros podemos entender o tolerar que una persona que no conoce a Cristo, que no experimentó un nuevo nacimiento, que no tiene el Espíritu Santo, no crea en cosas espirituales, no crea en la guerra espiritual, no crea en ángeles y demonios, pero como creyentes nosotros sabemos de que hay un reino de las tinieblas con huestes espirituales de maldad, con demonios, y que hay un reino de Dios con ángeles y con los hijos de Dios. Entonces hay una guerra que es bien real y que es bien concreta, y como cristianos tenemos que estar atentos, conscientes de esto. Como iglesia sabemos que estamos en continua lucha, en continua batalla espiritual. Quiero compartirles un texto que aclara o reafirma esta verdad, y es en Colosenses 1:13. Dice el apóstol Pablo, describiendo lo que pasa cuando un creyente, cuando una persona se entrega a Cristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado Cristo de la potestad de las tinieblas o del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que en el momento en que un creyente acepta a Jesucristo, hay una transferencia espiritual de un reino hacia el otro, y por lo tanto, a partir de ese momento, como hijos de Dios, estamos en guerra espiritual. Sea que la aceptamos o no la aceptamos, sea que nos guste o no nos guste la guerra espiritual. A veces uno puede escuchar que algún que otro creyente diga, bueno, a mí no me gusta la guerra espiritual. No tiene que ver con gustos, tiene que ver con realidades, tiene que ver con la escritura. Estamos en guerra espiritual por cuanto somos seres espirituales, cuerpo, almas y espíritu. Somos seres espirituales y estamos transferidos de un reino al otro, y reinos que están en oposición. Entonces, mientras seamos parte de la iglesia, estamos en guerra espiritual contra el reino de las tinieblas. El ignorar esto nos hace ser cautivos y permitir que el diablo robe bendiciones sobre nuestras vidas. Por eso tenemos que estar atentos y en guerra y cumpliendo nuestra visión, sabiendo que esta guerra espiritual es verídica, ¿no? En segundo lugar, es muy interesante que José presta obediencia a la voz de Dios en medio de esta presión espiritual, porque no es solamente un hecho histórico, sino que hay una presión espiritual acá. El versículo 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Qué impresionante. Yo creo que brevemente le habrá explicado José a María lo que el ángel le dijo y cuál era la situación, pero obedeció a la voz de Dios. Estaba en plena guerra espiritual y fue obediente a lo que Dios le estaba hablando. Como hijos de Dios, cuando estamos haciendo guerra espiritual, cuando estamos ayunando, cuando estamos orando, cuando estamos en tiempo de tener una campaña evangelística, de una fiesta, de una jornada especial, cuando estamos orando para
evangelizar a alguien, estamos en guerra espiritual. Y tenemos que ser sensibles a que, a la voz de Dios, a lo que Dios quiere hablarnos. José obedeció inmediatamente y dice, despertó a María, ¿no? Y salió con el niño esa misma noche. Fíjense que ni siquiera espera hasta el amanecer, sino que en la misma noche se pone en camino. Cuanto más si Dios nos habla a través de la escritura, si nos da un mensaje, si nos habla a través de la palabra, de una predicación de la palabra escrita, si nos habla a través de una circunstancia o a través de un hermano, nos da un consejo. Cuando estamos en guerra espiritual, tenemos que ser sensibles a cómo Dios nos esté hablando a través del Espíritu Santo, porque la sensibilidad espiritual en estas situaciones hace muchas veces que cambie y que dé un giro en la situación. Cuando estamos haciendo una guerra espiritual, tenemos una estrategia de parte de Dios, una indicación de parte de Dios, y cuando comenzamos a actuar en esa dirección, entonces vamos a obtener la victoria. Y en tercer lugar, tenemos que entender algo muy importante. Dice el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El Señor lo tenía todo planeado. En otras palabras, Dios ya sabía que ante la venida de su reino se iba a levantar oposición y por lo tanto sabía que el hijo iba a ser llamado desde Egipto. Estaba ya profetizado. Dios está en control de la historia y Dios es soberano. Dios ejecuta adelante sus designios, sus planes. Por eso, cuando Faraón en su momento quiso darle muerte a todos los niños, Dios rescató a Moisés de la mano de Faraón, lo hizo librar de la muerte siendo bebé y paró en las manos de la princesa de Egipto, ¿no? Entonces, así también Jesucristo hace una similitud aquí el evangelista entre la vida de Moisés, que fue libre de la garra de Faraón y fue hecho libertador del pueblo de Israel, y Jesucristo, que fue libre de la mano del rey Herodes para ser el libertador de la iglesia y del pueblo de Dios. Entonces hoy más que nunca tenemos que estar atentos, y cuando leamos el texto del nacimiento de Cristo y de estas cosas que acontecieron, son textos tan actuales, tan vigentes, transmiten verdades que son tan ricas para nuestra vida hoy. Creo que más que nunca tenemos que estar alerta, porque la guerra espiritual, la intensidad de la guerra es cada vez más explícita. Antes el diablo hacía las cosas disfrazadamente, ahora cada vez es más directo. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de esta guerra espiritual, usar las armas de nuestra milicia, saber que es una batalla que no es contra carne y sangre, dice la Escritura, sino contra principados, contra potestades espirituales, y que se libra muchas veces en la mente de las personas. Así que a tomar las armas de nuestra milicia y a batallar. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.